Muy buenas, hoy vamos a sumergirnos en el corazón invisible de la tecnología que usamos todos los días. Hablaremos de un grupo de materiales que son, fascinantes. Los dieléctricos, los piezoeléctricos, los ferroeléctricos y los magnéticos. Cada uno de ellos aprovecha principios físicos clave para hacer funcionar prácticamente todo lo que nos rodea. A primera vista, parecen cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Pues la respuesta está precisamente en los materiales con los que están hechos. Materiales con propiedades únicas que los hacen funcionar. Al final de este recorrido, la conexión entre ellos va a quedar clarísima. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Empezaremos con los materiales que almacenan energía, luego pasaremos a los que la convierten, exploraremos el increíble mundo del magnetismo y, para terminar, echaremos un vistazo al futuro de estos materiales. ¿Todo listo? Pues ¡vamos allá! Venga, pues arrancamos con los dieléctricos. A lo mejor, a primera vista, podrían parecer los menos interesantes, porque, de hecho, no conducen la electricidad. Pero, ojo, su papel en cómo gestionamos la energía eléctrica es absolutamente fundamental. A ver, aquí está la clave. Su incapacidad para conducir la corriente es precisamente su superpoder. En lugar de dejar que los electrones fluyan libremente, lo que hacen es atraparlos en un campo eléctrico. Es como si almacenaran energía en un pequeño depósito, como si fueran un muelle a escala microscópica. El proceso es pura física en acción. Cuando aplicamos un voltaje, las pequeñas cargas positivas y negativas que hay dentro de las moléculas, lo que llamamos dipolos, se orientan, se alinean con ese campo. Esta organización crea una especie de tensión interna que es básicamente energía almacenada. Y cuando quitamos el campo, esa energía se puede liberar. Esto de hecho es una forma genial de entender cómo funciona un condensador. Y de verdad que están por todas partes. La porcelana en los aisladores de las líneas de alta tensión, la mica dentro de un montón de aparatos electrónicos. Todos cumplen esa función esencial: controlar y almacenar la energía eléctrica de una forma segura y, sobre todo, eficiente. Bueno, pues pasamos ahora a una clase de materiales que son mucho más activos. Ya no solo gestionan la energía, sino que la transforman. Son capaces de convertir el mundo físico, el de la presión y el movimiento, en el mundo eléctrico del voltaje. Es una propiedad que parece casi mágica, de verdad. Tú aplicas fuerza y obtienes electricidad. Es una conversión directa de energía mecánica a energía eléctrica. Y todo ocurre a nivel atómico. A ver, imaginemos que cogemos uno de estos cristales, por ejemplo, el cuarzo. Al presionarlo, al deformarlo, lo que estamos haciendo es alterar su estructura interna, su red cristalina. Y esa alteración, ese cambio, provoca que se genere una diferencia de potencial, o sea, un voltaje. Pero lo realmente interesante, lo que vemos en esta diapositiva, es que el efecto es reversible. Si le aplicas un voltaje, el material se deforma. Esto los convierte no solo en sensores, sino también en actuadores con una precisión increíble. El típico clic de un mechero que genera una chispa, pues eso es piezoelectricidad, el micrófono que convierte las ondas de sonido, que al final son ondas de presión, en una señal eléctrica también lo es, o los transductores de un ecógrafo que emiten y reciben ultrasonidos gracias precisamente a este efecto. Y dentro de esta familia hay una especie de élite, los ferroeléctricos. La diferencia fundamental es la memoria. Un piezoeléctrico normal, digamos, se olvida de su estado en cuanto dejas de apretarlo. Un ferroeléctrico, en cambio, mantiene su polarización, su estado eléctrico, y encima podemos invertirlo a voluntad aplicando un campo eléctrico. Claro, esta capacidad de recordar su estado los hace perfectos para las memorias de ordenador, las famosas FERAM, que no pierden los datos cuando se apagan, y también para actuadores que necesitan mantener una posición con una precisión nanométrica. Bien, pues dejamos el dominio puramente eléctrico para meternos con su primo hermano, el magnetismo. La forma en que un material responde a un campo magnético es lo que define algunas de las tecnologías más importantes de nuestra era. A grandes rasgos, los materiales responden de tres maneras. Primero, los ferromagnéticos, como el hierro o el níquel, que son los que todos conocemos. Sienten una atracción muy fuerte y se pueden convertir en imanes permanentes. Luego están los paramagnéticos, como el aluminio, que también se sientan atraídos, pero de forma muy débil, y solo mientras está el campo magnético. Y por último, los diamagnéticos, como el cobre o incluso el agua, que hacen algo muy curioso. Son ligeramente repelidos por los imanes. Es una fuerza muy débil, pero es fundamental en aplicaciones como la levitación magnética. Es que es difícil exagerar su importancia. Sin materiales ferromagnéticos no tendríamos ni motores eléctricos, ni generadores, ni los transformadores que llevan la electricidad a nuestras casas. Y bueno, durante décadas han sido la base de todo el almacenamiento de datos. Hasta ahora hemos visto estas propiedades por separado, pero ¿qué pasa cuando la ingeniería de materiales empieza a combinarlas a propósito en una misma sustancia? Pues que entramos en el territorio de los materiales inteligentes. Imaginemos, por ejemplo, un sensor para un puente.
Podríamos diseñar un material que, cuando se somete a la tensión del tráfico, que es una fuerza que induce un efecto piezoeléctrico, altere al mismo tiempo su respuesta magnética. De esta forma, podríamos medir el estrés del puente a distancia, sin cables, solo detectando cambios en su campo magnético. Las posibilidades son, bueno, enormes. Estas tecnologías son la base de la próxima generación de dispositivos. Pensemos en sensores que se alimentan a sí mismos con las vibraciones del entorno, o en actuadores para robots que responden a la vez a estímulos eléctricos y magnéticos con una precisión que no hemos visto nunca. Estamos hablando de la próxima frontera en la ciencia de materiales, donde diseñamos la materia casi a la carta. Y así cerramos el círculo. Desde el simple almacenamiento de carga en un dieléctrico hasta la respuesta supercompleja de un material multifuncional, estas propiedades, que a menudo son invisibles, son las que construyen nuestro mundo tecnológico. Esta frase lo resume todo a la perfección. Entender la estructura a nivel atómico es lo que nos permite diseñar y predecir cómo se van a comportar estos materiales, y así crear dispositivos más eficientes, más seguros y más sostenibles. Y con esta pregunta terminamos. La próxima gran innovación podría estar ahí, en una nueva forma de combinar estas propiedades fundamentales. El límite, como siempre en la ingeniería, lo ponen la imaginación y el conocimiento.